Ok, de nuevo, entonces, como mencioné, va a ser una introducción a la abogacía y al permiso familiar y médico pagado en California. Siguiente. Entonces, si gustan poner su nombre, pronombre y organización o lugar de trabajo en el chat y así para conocernos unos a otros. Siguiente, por favor. Y empezaré yo. Mi nombre es Angélica Andrade, mi pronombre es ella y soy la asistente de administración y coordinadora de entrenamientos aquí en la coalición. Y Jenia, si te quieres presentar. O tal vez Jenia no está ahorita, pero se lo paso a Katie. Gracias, Angélica. Mi nombre es Katie, mi pronombre es ella y mucho gusto a todos ustedes. Jenia, si quieres presentarte. Sure. Mi nombre es Jenia Cassidy y soy la directora de la coalición. Mucho gusto. ¿Y Charlotte? Hola, mi nombre es Charlotte Flanders, mi pronombre es ella y yo soy la manager de educación. ¿Y Jared? Hola, mi nombre es Jared, mi pronombre es él. Y él es el manager de comunicaciones. Siguiente, por favor. Entonces, un poquito sobre nosotros. Somos una alianza estatal de organizaciones unidas en la creencia de que todas las personas deben tener el tiempo y los recursos para cuidar de sí mismos y de su familia. A través de la organización, la promoción y la educación, estamos luchando por un mundo donde todos los trabajadores y miembros de la familia tengan acceso al permiso familiar pagado para vincularse con su nuevo bebé y cuidar de sí mismo. Siguiente. Y aquí pueden ver la lista de nuestros miembros con que todos los miembros con los que trabajamos aquí en la coalición. Siguiente, por favor. Y con nosotros tenemos hoy a María Moreno, que es una de nuestras presentadoras. María, si quieres presentarte. Hola a todos, mi nombre es María Moreno y mi pronombre es ella y yo soy una organizadora comunitaria para el Centro de Trabajadores de Restaurantes. ¿Podemos ir a la siguiente? Un poquito acerca de nuestra organización. Nuestro enfoque es ayudar a las personas que trabajan en restaurantes y en el servicio a la comida aquí en la Bahía, donde estoy localizada, pero también tenemos un capítulo en Los Ángeles y tenemos diferentes oficinas alrededor del país y nuestro enfoque es cualquier ley y cualquier causa que afecte a restaurantes, estar bien envueltos y ayudar a que nuestros trabajadores en la industria estén envueltos en eso también. Podemos ir a la siguiente. Y para los objetivos de la presentación hoy, bueno, primero vamos a hacer una introducción general acerca de cómo se hacen las leyes y vamos a tener una breve historia de las leyes acerca de los permisos de familiares pagados. Lo segundo es que nos vamos a decir acerca de lo que hemos ganado hasta ahora y las leyes actuales que existen. Y luego tercero vamos a enfocarnos en lo que estamos defendiendo este año, o sea, por lo que estamos peleando en términos de leyes. Entonces, ahora para la introducción de cómo se hacen las leyes. Para la siguiente. Vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es una ley? Las leyes son reglas establecidas por el gobierno. Estas leyes pueden establecerse como consecuencia, con consecuencias para las personas, organizaciones o empresas que no las sigan. O sea que si alguien no respeta una ley, puede ser una persona, un individual o un negocio, ellos pueden tener consecuencias negativas. Las leyes también pueden iniciar un programa gubernamental como el permiso de familiar y médico pagado,
el desempleo, en algunos casos como el desempleo o cualquier otro programa parecido. Las leyes también pueden crear algo completamente nuevo o cambiar una ley o un programa que existe. Algo completamente nuevo puede ser un programa que no haya existido antes, o cambiar una ley puede ser, por ejemplo, incrementar el sueldo mínimo, por ejemplo. Vamos a la siguiente. ¿Quién decide qué leyes deben ser aprobadas? Aquí en los Estados Unidos y en California vivimos en una democracia, por lo cual elegimos a diferentes personas para que nos representen dependiendo de qué área vivimos en el estado de California o en el estado del país, y esas personas toman decisiones acerca de cuáles deberían ser nuestras leyes. Estas personas son funcionarios electos que hacen leyes que gobiernan la ciudad o el pueblo donde vivimos o trabajamos. Puede ser el condado, o sea que un área un poco más grande que tiene varias ciudades en las que vivimos o trabajamos, o puede ser una persona que represente a todo el estado como nuestro gobernador Gavin Newsom, o puede ser como los Estados Unidos. Entonces puede ser que represente a California en decisiones que son hechas federalmente, o puede ser como el presidente de los Estados Unidos. La siguiente. Antes de aprobar una ley, las leyes se llaman proyectos de ley. Eso significa que todavía no ha sido aprobada y todavía como que se tiene que evaluar. Y un proyecto de ley es una propuesta de una nueva ley, ¿no? Y nuestros líderes electos pueden decidir si esta ley se aprobará o no es un proyecto de ley, o se aprobará o no, y un proyecto de ley ya se convertirá en una nueva ley. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía un proyecto de ley todavía está siendo evaluado, no ha sido aprobado del todo. La siguiente. Las leyes y el gobierno que discutiremos hoy. El Día de Abogacía, el 5 de mayo, nos vamos a enfocar en abogar por nuevas leyes. Son leyes que todavía no existen, como los permisos familiares, que nos permite asentarnos del trabajo para vincularnos con un nuevo bebé, recuperarnos de una enfermedad grave o cuidar de un familiar gravemente enfermo sin correr el riesgo de perder trabajo o nuestro salario. Los proyectos de ley por los que abogamos van a crear nuevas leyes estatales en California. ¿Qué significa esto? Que las leyes se aplicarán solo a las personas que viven en California. Y el gobierno del estado de California decide si estos proyectos de ley se aprobarán o no. Lo que quiere decir que el presidente de nuestro país no tiene tanto que ver con estas leyes, son solo las personas que están elegidas aquí en California para gobernar. La siguiente. ¿Quién es parte de nuestro gobierno del estado de California? Aquí tenemos tres diferentes grupos de personas que pueden gobernar. Tenemos primero 80 asambleístas. Ellos tienen diferentes distritos alrededor del estado de California. También tenemos 40 senadores. Estos tienen como que áreas un poquito más grandes y también nos ayudan a hacer decisiones. Y tenemos un gobernador. Todos ellos, cuando tenemos un proyecto de ley, tienen que aprobar nuestra ley. No tienen que aprobar como que los 80 asambleístas y los 40 senadores, pero una mayoría de ellos. La siguiente. ¿Cómo un proyecto de ley se convierte en ley? Como les había comentado, no todos tienen que aprobar, pero más del 50% de los miembros de la asamblea, o sea, los asambleístas, deben votar sí para un proyecto de ley pasar. Y más del 50% de los senadores estatales también deben votar sí. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mayoría, ¿no? El gobernador también tiene que firmar este proyecto de ley para que se convierta en ley. Cuando tenemos proyectos, tienen que primero más del 50% de los asambleístas, más del 50% de los senadores, y también lo tiene que firmar el gobernador. Y el gobernador al final chequea el proyecto de ley
y si él no lo firma, no se convierte en ley. La siguiente. ¿Por qué nos reunimos con los asambleístas estatales y los senadores estatales este 5 de mayo? Nuestros proyectos de ley este año son una propuesta y nuestro gobierno, los asambleístas y los senadores están decidiendo si ellos quieren pasar esta ley y convertirla en ley o no. El 5 de mayo tenemos una oportunidad de enseñarles por qué deben apoyar nuestros proyectos de ley. La siguiente. Esto es acerca de términos claves. Cuando se presenta un proyecto de ley, se obtiene un número. Creo que quizás a veces ustedes han escuchado algo que dice AB 8080 o AB 2847. Entonces, eso es lo que queremos decir de que se obtiene un número. Es como para mantener para saber, para identificar cada proyecto de ley. Entonces, cuando un asambleísta presenta un proyecto de ley, se llama AB, porque eso significa que viene de la asamblea, por eso es la A. Y luego el número del proyecto, y luego sigue el número del proyecto de ley. Por ejemplo, AB 3041 de WIC significa el proyecto de ley 1041 de la asamblea presentado por la asambleísta WICS. Cuando un senador presenta un proyecto de ley, se llama SB. Eso significa solo que viene del Senado y empieza con S. Y luego sigue el número. SB 951 Durazo significa que es el proyecto de ley 951 del Senado presentado por el senador Durazo. Los legisladores también pueden abogar por un cambio como parte del presupuesto del estado de California haciendo una solicitud de presupuesto. Esto quiere decir un proyecto de ley que solo tiene que ver con gastar nuestro presupuesto, o sea que gastar el dinero de nuestros taxes y cómo gastarlo. La siguiente. ¿A quién representa cada asambleísta y senador? A nosotros. Y cada asambleísta tiene como un área específica del estado de California. Lo mismo con los senadores. Y todos tenemos la oportunidad de votar por quiénes son estos miembros de la asamblea y del Senado y el gobernador también durante las elecciones. Todos también tenemos un asambleísta y un senador asignado estatal. Y hay un link que creo que va a ser un sitio web que va a ser compartido si usted quiere encontrar cuál es su representante. ¿Por qué es importante para usted como constituyente reunirse con nosotros? Reunirse con ellos. Es importante reunirnos con los asambleístas y los senadores para asegurar que ellos escuchen de nosotros, ¿no? Porque ellos fueron elegidos democráticamente, pero cuando ellos fueron elegidos, hicieron como un compromiso para representar las necesidades del área a las que ellos están asignados. Por ejemplo, las personas que están en San Francisco, el asambleísta o el senador tiene que saber, ¿cuáles son las necesidades de las personas en San Francisco? Entonces, ¿cómo van a saber ellos? Van a escuchar de nosotros. Y antes de que decidan ellos cómo votar en diferentes proyectos de ley, deben saber cuáles son los más importantes para la gente que vive en su área. La siguiente. Siguiendo, ¿por qué deberían escuchar de nosotros? Cuando usted vive en un distrito de la Asamblea o del Senado, cuando escuchan esa palabra constituyente, eso es lo que significa ser un constituyente de ese distrito. Eso significa que usted puede ser en un área cerca de San Francisco, puede ser en un área cerca de Los Ángeles, puede ser un área cerca de Big Sur, en cualquier área hay diferentes representantes alrededor de California y usted es un constituyente, no importa dónde viva, mientras vive en California, usted es un constituyente de un área con un representante. La siguiente. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que decirles?
Los proyectos de ley que defendemos son súper importantes para nosotros y la comunidad en la que vivimos o trabajamos. Es súper importante que ellos sepan cómo nos afecta ese proyecto de ley, ya sea que nos está cambiando la vida, nos está mejorando algo económico. Ellos necesitan saber eso. ¿Y cómo? Para seguir una breve historia de las leyes sobre los permisos familiares pagados en los Estados Unidos y en California. Voy a empezar. Para la siguiente diapositiva, gracias. Un poquito acerca de la historia del permiso familiar y médico pagado. En los Estados Unidos, una de las únicas naciones desarrolladas del mundo que no cuenta con un programa que sea nacional para permiso familiar y médico pagado para los trabajadores. O sea que federalmente tenemos 0 semanas. O sea, la decisión que ha hecho nuestro presidente y senadores alrededor del país han dicho, ustedes no necesitan esto. Sin embargo, la siguiente diapositiva. Ahorita hay mucha energía y propuestas y se está organizando y abogando para cambiar esto, para asegurar que tengamos por lo menos unas semanas nacionalmente en todos los estados de este país de permiso familiar y médico pagado. La siguiente. Un poquito de como la cronología de esta coalición que ha sido enfocada específicamente en este permiso. En el 2002 se fundó la coalición y se aprobó el permiso familiar pagado en California. No en todo el país, pero aquí en California sí tenemos algo. En el 2004, la gente pudo empezar a usar ese permiso familiar pagado por la primera vez en California, que es monumental porque este es uno de los únicos países que no tiene, pero aquí en California lo logramos. En el 2013, el permiso familiar pagado se amplió a más miembros de la familia, que significa que los puede usar uno para cuidar a más personas en nuestras familias. En el 2016, el aumento del reemplazo salarial subió de 55% a 60% y 70%. ¿Qué significa esto? Que cuando pedimos ese permiso familiar pagado, nos cubre un poquito más de nuestro sueldo. Y en el 2018 se aprobó la ley de permisos para padres nuevos, para que más padres pudieran tomar tiempo para vincularse con sus niños. Y en el 2020, hace muy poquito, ganamos otra protección y se amplió la protección laboral a 6 millones de personas más y se amplió la definición de familia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ahora está escrito en la ley que nuestros trabajos, si queremos tomar el permiso de familiar pagado, están protegidos, ¿no? Antes, aunque suena tonto, uno para tomar un día, para tomar permiso familiar pagado, que es una ley, se supone que porque no estaría uno protegido, pero antes no estábamos protegidos. O sea, ¿qué significa eso? Que a uno lo podían despedir y no hay consecuencias, pero ahora sí. Y también ampliamos hasta más la definición de familia. La siguiente. Otras leyes favorables a la familia que la coalición ha defendido son protecciones para trabajadoras embarazadas que experiencian discriminación por embarazo y que necesitan acomodaciones para el embarazo. También protecciones para personas que dan pecho a sus bebés, acomodaciones específicas para personas que necesitan lactar en el trabajo y también días de enfermedad pagados. La siguiente. Aunque tenemos este permiso familiar pagado, todavía tenemos barreras para usarlo. Una de las barreras es que no hay mucho conocimiento acerca de estos permisos. Las comunidades de colores, otros padres y cuidadores no saben que pueden usar estos permisos. Y yo a veces cuando hablo con mis trabajadores, ellos ni tienen idea de que tienen acceso a esto. También hay barreras administrativas. Este es otro lío que a veces tengo con mis trabajadores, que necesito
que necesitamos más acceso al idioma, el sistema de aplicaciones a veces es bien confuso, solo lo pueden hacer en una computadora, o si lo haces, por mandar correo, dura bastante tiempo, las cosas se pueden perder, el acceso es un poco difícil. Y también hay barreras políticas. Sí, les acababa de decir que solo cubre ahorita 60 a 70% del salario, o sea que no reemplaza todo nuestro salario. Hay personas que viven de cheque a cheque y hacer 30% o 40% menos de lo que haces significa que no puedes cubrir tu renta, ¿no? También las definiciones de familia que están incluidas en el permiso no incluyen a todos nuestros familiares y algunos de nosotros vivimos con bastante familia a la que cuidamos y queremos tener espacio para poder tomar este permiso. Y también no hay mucha protección laboral. Todavía tenemos muchas barreras, aunque sí tenemos el permiso aquí en California. Vamos a la siguiente. La mayoría de las leyes por las que abogaremos el 5 de mayo abordan una barrera política, pero una nos ayudará a abordar otras barreras. Ahora vamos a hablar de esa. SB 1058 de la senadora Durazo requiere que el Departamento del Desarrollo de Empleo, EDD, si han escuchado las siglas en inglés, recopile datos sobre la raza y la etnia. ¿Cuál es el problema que está tratando de resolver? Ahorita el EDD no recoge estos datos de raza y de etnia de los solicitantes de permiso de familiar pagado. Y lo que significa esto es que a los defensores y al Estado de California les falta información crítica para informar a las comunidades acerca de estos programas y para abordar las disparidades raciales en el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita no sabemos bien quién no tiene acceso a la información acerca de estos programas. ¿Cómo podemos llegar a las personas que necesitan saber más de estos programas si no sabemos quiénes no lo accesan, ¿no? Este proyecto de ley requiere que este Departamento del Desarrollo de Empleo, EDD, recopile estos detalles para que podamos ayudar a informar a nuestras comunidades y aumentar el número de personas que aplican de comunidades marginadas y en cambio garantizar el acceso equitativo a estos programas. O sea, ¿qué quiere decir? Que con esta información vamos a tener, que estas personas de esta raza no están aplicando tanto, o estas personas de estos países no están aplicando tanto. Sin embargo, sabemos que hay bastantes personas de estos grupos aquí en nuestro estado, entonces podemos hacer como más alcance a esas personas. Este proyecto de ley quiere resolver ese problema, ¿no? El problema de alcance. Vamos a la siguiente. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este proyecto de ley? Yo. ¿Quiénes serían las personas que alcanzarían? Como la mayoría aquí en California, las personas que trabajan en los campos, que son indocumentados, que siempre se les niega todo, ya sea medical, ya sea disability, permiso familiar pagado, muchos no saben dónde comunicarse. ¿Quiénes serían las personas que alcanzarían? Como dijo que investigarían, como dijo la etnia, no entiendo qué quiere decir esa palabra, pero me imagino que es algo. Entonces, ¿quiénes serían las personas? Sí, creo que la etnia es como la etnicidad, como por ejemplo, si es una persona latina, si es una persona de la China o de Vietnam, si es una persona de diferentes países, ¿no? Y la idea es que ahorita hay personas que ya están aplicando este programa, pero hay muchas que les hace falta, ¿no? Entonces, la idea es que si tenemos la información de quién está aplicando, entonces vamos a tener la información de quién no está aplicando.
Y entonces así podemos hacer alcance a esas personas, como dice usted, personas que trabajan en el campo, personas de algunos lugares y de algunas razas, sabemos que quizás no están aplicando tanto, ¿no? Entonces, si tenemos toda la información de quién aplica, tenemos la información de quién no aplica. Entonces, podemos asegurarnos de ofrecer extra recursos a esas personas que les hace falta aplicar y tienen que saber más acerca de estos programas. ¿Sí me explico? Sí, una pregunta más. Ujú. ¿Cómo le haría en el sistema lingüístico? Como las personas que no saben leer ni escribir y que hablan su lengua nativa. Creo que eso es súper importante, por eso tenemos que ver quién no está aplicando para entonces pensar, ok, estas personas a quien no está llegando, ¿por qué? Entonces ahí hacemos investigación de por qué es que no está llegando a estas personas, ¿no? Para ver qué recursos extra necesitamos tener para llegar a esas personas. Muchas gracias, era todo. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Quería saber cómo se aplica porque hay muchas mujeres que están embarazadas y luego, aunque los autores dicen que ellos ya pueden agarrar como deshabilite, ¿no? Y luego aplica y luego lo manda y pues no llega nada para que ellos sepan si califica o no califica. Y luego, ¿cómo sería si una mujer que está embarazada, como el año pasado trabajaron y luego este año ya no se pudo porque estaba embarazada? Y ya después de eso, ¿cómo se puede calificar así o no? So, para calificar depende, o sea, depende cuántas horas la persona haya trabajado y para asegurar de que la aplicación esté bien como que entrada al sistema, tenemos socios, diferentes organizaciones que ayudan a llenar la aplicación y tenemos unas guías que están en internet, algunas están en español, creo que todas están en español de específicamente de esta coalición, de cómo hacer la aplicación. Sin embargo, le recomiendo hacer seguimiento con las personas aquí de la coalición para conectar con esos recursos, ¿ok? ¿En cuántos tiempos se tiene que tardar para llegar a ese, si califica, si uno no califica? ¿En cuánto tiempo, disculpe, cuál fue la pregunta? Sí, ¿en cuánto tiempo se tiene que tardar para que ellos mande uno para que ellos sepan si califica o no califica? No estoy segura porque creo que varía, pero Katie o Angélica, ¿tienen alguna respuesta diferente? Porque creo que sí varía el tiempo que te aprueban, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí varía el tiempo en cuando le avisan a las personas y más ahorita el EDD está un poco atrasado, entonces no, el proceso está durando más de lo que la gente está expectando y es algo que también nosotros estamos en el proceso de hablar con el EDD y mejorar eso porque mucha gente está durando, su solicitud está durando mucho. Sí, es lo que yo veo, porque muchas personas me están preguntando y luego yo dije, ustedes tienen que llamar allí o si no, porque yo no sé mucho sobre de eso, pero ustedes tienen que llamar allí, le dije. Y luego ellos le llaman y casi no contesta a nadie allí todo y luego ellos también dice que no puede dejar el mensaje. Y eso como que está muy difícil para ellos porque ellos también no hablan español, no hablan muy bien español. Son puros los que hablan mixtecos, son los que ocupan más ayuda. Y luego yo estaba diciendo que ellos es mejor que agarre el número de teléfono de allí para llamar, para que ustedes sepan cuándo va a tardar o si califica o no califica. Es lo que yo decía a muchas personas. Sí, si quiere, yo me puedo comunicar con usted por correo electrónico y así puedo ver cómo le puedo ayudar yo a usted para esas personas que están batallando comunicándose con el EDD.
Entonces yo yo le voy a enviar a usted un correo electrónico y de ahí vemos en qué le podemos ayudar. Ok, y muchas gracias. Nomás voy a estar un ratito nomás porque tengo que salir porque tengo otra junta con los trabajadores y ya le pido una disculpa. No, Y gracias. gracias. a usted. Gracias a mi tocaya. Y acuérdate también que tenemos guías en el website, el sitio web de la coalición, que siempre las puede chequear para cómo aplicar. Definitivamente haga seguimiento con Angélica, pero también tenga las guías ahí para chequear, que a veces responden muchas preguntas y son bien comprensivas. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Por supuesto. Siguiendo, vamos a hablar acerca de las leyes actuales del permiso familiar y médico pagado y el impacto de los proyectos de ley que estamos defendiendo este año. La siguiente. El permiso familiar pagado y seguro estatal de discapacidad es lo que vamos a estar hablando. El permiso familiar pagado y seguro estatal por discapacidad son solo una cantidad, son una sola cantidad. Ambos son programas que reemplazan nuestro salario financiados por el fondo, se llama el Fondo de Seguro por Discapacidad del Estado de California. Es bien largo, pero solo piensen, a veces van a ver unas siglas que se llaman PFL y SDI. Y eso significa discapacidad y permiso familiar pagado. Y este se financia con los impuestos que nosotros pagamos, o sea, con nuestro dinero. Dinero que se toma de nuestros cheques, de nuestro talón de cheques, antes de que lo recibamos. En California tenemos acceso a estos programas cuando no podemos trabajar si ya estamos, ya sea por embarazo, discapacidad, hay que cuidar a un familiar enfermo, o estamos estableciendo un vínculo con un niño recién llegado a la familia, o estamos preparándonos para una exigencia militar. La siguiente. El seguro de discapacidad tiene dos cosas importantes, las cuales cubre, y es nuestra propia enfermedad, o sea que cuando tenemos una cirugía o estamos bien enfermos y tenemos que estar en casa por varias semanas, cualquier cosa que tenga que ver con nuestra propia enfermedad. También si es una condición relacionada con el embarazo. El permiso familiar pagado establece, el permiso familiar pagado sirve para establecer un vínculo con un niño recién nacido llegado a la familia. También se puede para cuidar a un familiar enfermo, si alguien en nuestra familia está enferma, y también para prepararnos para una exigencia que tenga que ver con ser militar. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para el permiso familiar pagado y el seguro de discapacidad? Primero, todos contribuimos a este permiso, ¿no? Cualquier persona que reciba un talón de cheques, su parte de lo que tiene que hacer su empleador es sacar como un dinero para poner como esa fuente de dinero. Y mientras usted sea una persona que recibe un talón de cheques que le sacan como que los taxes, ¿no? Usted está pagando ese programa. Y lo otro es que debe haber ganado un mínimo de $300 de los cuales se hayan retenido estas deducciones durante su periodo reglamentario. Otro requisito para ser elegible para específicamente el permiso familiar pagado es que usted tenga un niño recién nacido o recién bienvenido a la familia o un familiar cercano que esté bien enfermo. Un requisito que es solo para el seguro de discapacidad es que usted sea incapaz de hacer su trabajo regular o debido a una enfermedad grave o una discapacidad, incluyendo el embarazo.
También es importante que usted, o sea, es requerido que usted esté empleado y esté activamente buscando empleo en el momento en el que comienza esta ausencia. So, ¿cómo no sabe si estamos contribuyendo a esto? So, aquí ven un ejemplo de un talón de cheques y donde en el talón de cheques va a decir si usted está contribuyendo. So, ahí donde está rojo que dice CA State Disability Insurance, eso es lo que, esa es la fuente de dinero a la que automáticamente nosotros contribuimos. Lo que ve en la derecha, toda la derecha, es el total que esta persona contribuyó en un año. Y lo que ve como en el medio, de los 64 y 54, es lo que la persona contribuyó solo ese talón de cheques. La siguiente. Razones para utilizar nuestro permiso familiar pagado para vincularse y proveer cuidado. El permiso familiar pagado proporciona un pago parcial por las siguientes razones. Para los padres, para vincularse con un recién nacido, un niño adoptado o de crianza dentro del primer año de nacimiento o del primer año que lo colocan en su hogar. Y debe tomarlo dentro del primer año después del nacimiento o después de que ha sido colocado en su hogar. Y para las personas que están cuidando a alguien más. Debe estar cuidando a un familiar que esté gravemente enfermo. Ya tiene que ser o su niño, esposo, pareja doméstica, sus padres o su madre, sus abuelos, sus nietos, suegros y hermanos. Estas son las personas por las que puede usar el permiso para cuidar a alguien enfermo. También más de una persona puede cuidar del familiar enfermo, pero solo puede recibir pagos de beneficios por los días y horas en que usted sea la persona principal para cuidar a ese familiar. O sea que si está compartiendo el cuidado con otra persona, tiene que ser específico qué días si ambos están tomando el permiso, tiene que ser como que reclamar las horas de que usted específicamente solo esté cuidando por esa persona. Y también puede cuidar a un familiar enfermo fuera de California o en otro estado o país. ¿Cómo saber si califica para el permiso familiar pagado? Si califica para el permiso familiar pagado, ¿para qué califica? Califica para recibir 60 o 70% de los salarios semanales normales hasta $1,540 por semana por 8 semanas. Y esta ley, esta parte de la ley empezó desde el 1 de julio del 2020. Puede recibir el permiso familiar pagado por 8 semanas, puede recibir el seguro de discapacidad por 52 semanas, o sea que es un año. Puede usarlo en incrementos por hora, día, semana o como necesite, o sea que no es tengo que usar todas mis 8 semanas seguidas. No, usted puede tomar 2 semanas en un momento, quizás tiene que cuidar a alguien o tuvo cuidado para su familiar enfermo por un tiempo y luego necesita cuidarlo de nuevo, puede tomar otras 2 semanas en otro momento. Solo tiene que hacer esa aplicación por el tiempo que lo necesita, ¿no? Súper importante es que si califican es necesario que complete y presente la solicitud después del primer día en que empiece su ausencia familiar, pero hágalo a más tardar dentro de 41 días después de que empiece su ausencia familiar o podrá perder los beneficios. Y la aplicación es a través de esta agencia de que hablamos antes, del EDD. Y algo súper importante es que su estatus migratorio de ciudadanía no afecta su elegibilidad. En nuestra organización de ROC hemos tenido personas que el estatus migratorio está todavía pendiente, que han aplicado y han recibido ambos, el permiso familiar pagado y la discapacidad.
Sí, ahora como mencionó María, entonces el estado migratorio y la ciudadanía no afectan la elegibilidad de estos programas. Entonces, ¿cómo solicitar el permiso familiar pagado y el seguro por discapacidad? Entonces puede aplicar en línea o por papel. Si va a aplicar en línea, tendrá que crear una cuenta en la página del EDD, que es el programa de beneficios. Y si gusta aplicar en papel, llenará la forma en papel y luego la va a enviar por correo al departamento del EDD. Y esta es la solicitud va a requerir prueba de relación y documentos verificados por un médico o proveedor médico. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un guía que Legal Aid at Work ha hecho, que es un guía que es paso a paso para solicitar el seguro estatal de incapacidad de California y el permiso familiar pagado para trabajadores indocumentados. Y tendremos el recurso en esta presentación, y esta presentación la vamos a compartir con todos ustedes. Siguiente, por favor. También cuando hemos hecho entrenamientos, siempre recibimos preguntas frecuentes, y entonces la primera que hemos agregado en esta presentación hoy es: ¿tiene un empleado que trabajar una cantidad mínima de horas o días antes de ser elegible para los beneficios del permiso familiar pagado o del seguro estatal por discapacidad? Entonces, no es necesario que trabaje una cantidad mínima de horas o días para ser elegible para estos beneficios. La cantidad de beneficios que recibe está determinada por sus ganancias en el periodo base, que es por trimestre, no por la cantidad de horas o días trabajados. Y aquí puede hacer clic para calcular el monto de sus beneficios. Siguiente, por favor. Y otra pregunta que recibimos mucho es: ¿podemos mi pareja y yo usar el permiso familiar pagado para vincularnos con nuestro nuevo hijo? Y la respuesta es sí. Ambos padres pueden usar el permiso familiar pagado para vincularse con un nuevo hijo. Usted y su pareja pueden usar el permiso familiar pagado al mismo tiempo, pero no es necesario que lo utilicen al mismo tiempo. Por ejemplo, la mamá lo puede usar primero y después lo usaría el papá mientras la mamá ya ha regresado a trabajar, pero si gustan usarlo al mismo tiempo, también se puede. Siguiente, por favor. Entonces, sí hay trabajadores que no son elegibles para el permiso familiar pagado. Algunas empresas y organizaciones no pagan a California SDI, ya que podrían tener su propio programa. Entonces, unos de estos trabajadores son trabajadores del gobierno, contratistas independientes o personas que trabajan por su propia cuenta. Entonces, ¿qué puede hacer si no califica? Es mejor hablar con su departamento de recursos humanos o un representante sindical para comprender sus derechos sobre el permiso familiar y médico pagado en su trabajo si no es elegible para California SDI. Y sí hay formas de participar en California SDI a través de la cobertura electiva del seguro de incapacidad. Y para este programa sí tendrá que estar pagando antes de que necesite tomar el tiempo. Entonces, si planean, si saben que van a tener que cuidar a un familiar, por decir, para el otro año, es mejor que ya estén pagando dentro del fondo para poder usarlo cuando el tiempo sea necesario. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos, la pregunta es: ¿quién está utilizando el permiso familiar pagado y quién no? Entonces, aquí podemos ver que los trabajadores que ganan 20,000 o menos al año forman 37% de los trabajadores que son elegibles para el permiso familiar pagado. Pero por debajo vemos que
solamente 14% de esos trabajadores que son elegibles utilizan el permiso familiar pagado. Y esto nos da a enseñar que trabajadores que están ganando muy bajo no están utilizando el permiso familiar pagado porque no es suficiente para ellos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para mejorar esto? Ahorita la senadora Durazo tiene un proyecto de ley que es SB 951, que es para mejorar el reemplazo salarial. Los dos programas, que es el seguro por discapacidad y el permiso familiar, ahorita proporcionan el 60% de los salarios de la mayoría de los trabajadores. La solución que aseguraría este proyecto de ley es que los trabajadores de California que ganan salarios muy bajos reciban el 90% de sus ingresos cuando utilicen el permiso familiar pagado o seguro estatal de discapacidad. Para el seguro estatal de discapacidad, el 90% de sus ingresos está limitado a las 16 semanas. Y para el seguro estatal de discapacidad sí hay 52 semanas que la persona puede usar, pero nada más recibiría 90% por 16 semanas. Y aquí vamos a hacer una pausa pequeña por si alguien tiene preguntas, pero si estamos un poquito corto con el tiempo, entonces si alguien tiene una pregunta la podemos tratar de contestar ahorita o si la pueden agregar en el chat, trataremos de contestar. Y si veo que alguien tiene, Anastasia, no sé si quiera preguntar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, quería hacer una pregunta, bueno, son dos preguntas. En dado caso supongamos que hay muchos trabajadores agrícolas que trabajan en la fresa, piscan fresa, está feo el surco, a veces hace mucho calor y en dado caso de que no le aprueben el deshabilite y ven que los doctores ven que está viendo que es un trabajo pesado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿A quién recurrimos? ¿O a ustedes o a otros trabajadores? Si le niegan el uso del disability, bueno, yo recomendaría que llamaran a Legal Aid at Work. Ellos pueden ayudar, son abogados y lo hacen, es gratuito el trabajo que ellos hacen. Puedo compartir la información de ellos con usted para que usted también la tenga, pero no sé, Katie, si tienes algo que quieras agregar. No, yo iba a hacer la misma recomendación, ¿verdad? Si el empleador le está negando un beneficio así, eso sería mi recomendación. Sí, y veo, Marilu, que tiene una pregunta, que si una persona tiene familiar enfermo fuera de California y del país, puede aplicar también. Sí, mientras usted esté trabajando en California y es elegible para estos beneficios, sí puede aplicar y cuidar a un familiar que esté fuera del estado o del país. Siguiente, por favor. Bueno, entonces es importante de recordar que el permiso familiar pagado solamente es un programa de reemplazo de salario, entonces no requiere que su empleador le devuelva su trabajo cuando regrese de su ausencia familiar. Siguiente, por favor. Entonces ahora le voy a pasar la presentación a Kitty, que va a hablar sobre la protección laboral. Gracias, Angélica. Entonces, para empezar, ¿qué es la protección laboral? Entonces, su empleador solamente está obligado a proteger su trabajo si está cubierto separadamente por ciertas leyes estatales y federales. Si alguien califica para la protección laboral, su empleador debe garantizar su mismo trabajo o un trabajo comparable cuando regrese de su ausencia del trabajo.
Su empleador tiene que mantener sus beneficios durante su ausencia y está prohibido a tomar represalias contra los trabajadores por usar o intentar usar el permiso familiar pagado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hay 3 leyes importantes que dan protección laboral. Una ley aplica a todos los Estados Unidos, se llama la Ley de Ausencia Familiar y Médica, o FMLA, por sus siglas en inglés. Las demás leyes son leyes que aplican solamente a los trabajadores de California. Uno se llama Derechos de la Familia de California, o CFRA, y hay la Ley de Licencia por Discapacidad por Embarazo, o PDL. Siguiente. Hoy nos vamos a enfocar en el CFRA y PDL porque esas leyes son mucho más fuertes que FMLA porque cubren y protegen a más trabajadores de California. Siguiente. Bueno, entonces para calificar para protección bajo la Ley de Derechos de Familia de California, tiene que tener que usar o estar ausente del trabajo por una de esas 4 razones de calificación. La primera razón es porque alguien está vinculándose con un niño recién nacido, adoptado o de crianza y tiene que ser dentro del primer año de nacimiento o la colocación. Otra razón es por cuidar a un familiar gravemente enfermo y el miembro de la familia está definido como un niño, esposo o esposa, pareja doméstica, padres, madre, abuelo, nieto, suegro y hermano. También otra razón es porque alguien está cuidando de su propia condición de salud grave o se puede usar en situaciones específicas relacionadas con el despliegue militar de su esposa, pareja doméstica, padre o hijo. Siguiente. Entonces, mucha gente tiene esa pregunta sobre qué se considera una condición de salud grave según el permiso familiar pagado, la Ley de Derechos de Familia de California o la Ley de Ausencia Familiar y Médica. Por lo general, una condición de salud cubierta por esas leyes y beneficios incluye estos tipos de condiciones. La condición requiere que alguien pase la noche en un hospital u otro centro de atención médica. Incapacita a usted a un miembro de su familia. ¿Y qué quiere decir que alguien está incapacitada? Es cuando no puede asistir a su trabajo o a la escuela por más de 3 días y requiere un tratamiento continuo, incluyendo visitas al médico o medicamentos recetados. También puede ser una condición crónica, por ejemplo, migrañas o asma, que provoca incapacidades periódicas. Siguiente. Bueno, entonces, otro proyecto de ley que estamos apoyando este año se llama AB 1041 por la asambleísta Wicks. Y eso cambia la definición de familia bajo nuestras leyes en California, porque ahora un miembro de la familia solamente está designado como hijo, esposa, pareja, padres, abuelos, pero no incluye miembros de nuestra familia como tías, tíos, primos, sobrina, o si hay alguien con la que tenemos una relación familiar, pero no tenemos una relación de sangre o legal, no podemos usar nuestro tiempo bajo la Ley de Derechos de Familia de California para cuidar a esa persona. Entonces, queremos cambiar esto con la Ley AB 1041, que garantizaría que los trabajadores de California pueden ausentarse del trabajo o usar sus días de enfermedad pagados para cuidar a un miembro de su familia extendida y elegida. Siguiente. Bueno, entonces, aparte de tener una de esas razones de calificación,
También hay 3 requisitos de elegibilidad para la Ley de Derechos de la Familia de California y hay que cumplir con cada uno de esos 3 requisitos. Primeramente, tiene que tener por lo menos 1 año en el trabajo. Tiene que haber trabajado 1,250 horas en el año anterior. Eso es más o menos 25 horas por semana. Y tiene que estar trabajando por un empleador con 5 o más empleados. Ese tercer requisito es la diferencia más importante entre la ley aquí en California y la ley federal, porque la ley federal de FMLA solamente aplica a trabajadores que trabajan por empleados con 50 o más empleados. Entonces, es por eso que la ley aquí en California, la ley de CFRA, es mucho más fuerte porque aplica a los trabajadores que trabajan por un empleador con 5 o más empleados. Siguiente. Entonces, si cumple con todos los requisitos y también tiene una razón de calificación, aquí son los derechos. Primeramente, tiene derecho de tomar hasta 12 semanas por año fuera del trabajo. Puede ser todos a la vez o en partes. Cuando regrese al trabajo, tiene que estar reestablecido al mismo puesto de trabajo o a un puesto de trabajo equivalente. El empleador tiene que seguir y continuar los beneficios para la salud mientras está fuera. Y también hay protección de discriminación y de represalias. Siguiente. Entonces, tenemos otra ley muy importante que da protección laboral a los trabajadores en California, que aplica a trabajadoras embarazadas y aplica a todos los empleadores con 5 o más empleados. Y esa ley de licencia por discapacidad por embarazo da hasta 4 meses de permiso sin paga, pero con protección laboral, mientras alguien está discapacitada por embarazo, parto o una condición relacionada. Siguiente. Y puede tomar tiempo bajo esa ley para citas prenatales o atención prenatal. Puede tomar tiempo bajo esa ley de forma intermitente. El empleador tiene que continuar los beneficios de la salud cuando alguien está bajo esa protección y normalmente para un embarazo sin complicaciones, una trabajadora embarazada toma 4 semanas de discapacidad antes de la fecha del parto y 6 o 8 semanas después del parto. Pero si una persona embarazada experimenta complicaciones del embarazo, y pueden ser complicaciones antes o después del parto, su proveedor médico le puede proporcionar una nota para extender la licencia hasta 4 meses. Y mucha gente no conoce eso. Eso es muy importante información porque desafortunadamente sí hay personas con complicaciones por el embarazo. Siguiente. Bueno, entonces hay varios pasos para asegurar sus derechos. El primer paso es comuníquese con su médico o con su proveedor médico. Es importante también comunicar con su empleador. Eso es más para asegurar su protección laboral. Y también hay que comunicarse con el Departamento de Desarrollo del Desempleo. Eso es para recibir el pago por el programa del permiso familiar pagado o seguro por discapacidad estatal. Y durante todos estos pasos es muy importante documentar su comunicación. Si se puede comunicar por text, por correo electrónico, es mejor, ¿verdad? Para si haya algún problema en el futuro, usted tiene un archivo de toda la comunicación entre usted y su empleador. Siguiente. Y hay personas que no califican para la protección laboral, entonces, ¿qué se puede hacer en esa situación? Entonces, aún puede usar el programa del permiso familiar pagado o el seguro estatal por discapacidad
sí está contribuyendo al fondo de SDI. Puede pedir que su empleador mantenga su trabajo mientras está ausente, pero lamentablemente su empleador no está legalmente obligado a mantener su trabajo mientras esté ausente del trabajo. Siguiente. Entonces, ahora voy a pasar la presentación a Angélica. Gracias, Kitty. Entonces, ya que hemos hablado sobre todas las leyes que tenemos, ahora cómo funcionan estas leyes juntas. Siguiente, por favor. Entonces, porque por el tiempo vamos a pasar a los otros siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, aquí podemos ver el reemplazo de salario y la protección laboral y cómo los dos trabajan juntos. Para una trabajadora que está embarazada y que es elegible para CFRA. Entonces, empezando por debajo, que es que tendrían 4 semanas por embarazo, que son antes de que la trabajadora dé luz, y luego 6 o 8 semanas después para que la persona se pueda recuperar. Estas dos estarían debajo de la ley de licencia por discapacidad por embarazo, que es la protección. Y al siguiente vemos 12 semanas con protección laboral, que son para vincular. Entonces, después de que termine de recuperarse y todo, se va a mover para sus 12 semanas, que están debajo de la Ley de Derechos de la Familia de California. Y estas leyes la protegen para que pueda regresar a su trabajo después de tomar tiempo con su bebé. Arriba podemos ver lo del reemplazo de salario. Entonces, mientras esté fuera por sus 4 semanas antes de dar luz, estará debajo del Seguro Estatal por Discapacidad, donde el EDD le estará pagando, y igual para las 6 o 8 semanas que necesita para recuperarse, estará debajo del Seguro Estatal por Discapacidad. Después, la trabajadora se moverá al permiso familiar pagado para vincularse con su nuevo bebé, que son 8 semanas que el EDD paga, pero como vemos por debajo, hay 12 semanas de protección. Entonces, la persona puede tomar las 12 semanas, nada más que 4 de esas semanas no se le pagarían, pero sí tiene el derecho de regresar a su trabajo. Siguiente, por favor. Ahora le paso la presentación a María, que va a hablar sobre los días de enfermedad. Ahorita vamos a hablar de los días de enfermedad y seguridad pagados. Esos son días que toma uno si está enfermo en el trabajo. Y los puedes tomar uno a la vez o los podemos tomar varios. Es importante la siguiente diapositiva, disculpa. Es importante saber la diferencia entre los días de enfermedad pagados y el permiso familiar y médico pagado. Los días de enfermedad se usan, como dije, para necesidades a corto plazo, como la gripe, citas médicas, si sus niños están enfermos y tienen que cuidarlos. Sin embargo, de nuevo, es para un periodo corto. El permiso familiar y médico pagado se utiliza para necesidades que son más a largo plazo, como el tratamiento de cáncer, el parto, el cuidado de un familiar que está gravemente enfermo o el vínculo con su bebé. La siguiente. Más acerca de las diferencias. Tener acceso a estos días reduce las muertes infantiles, aumenta el número de bebés que atienden sus visitas de chequeo y reciben sus vacunas a tiempo, aumentan la cantidad de las personas que dan pecho y extiende la cantidad de tiempo que las personas dan pecho, y ayuda a reducir las infecciones, el síndrome de muerte súbita infantil. O sea que hay muchos beneficios. También permite que los padres estén en casa con su bebé durante el momento más crítico en la vida de su bebé, que son las primeras 12 semanas
de la vida de un bebé, las cuales son fundamentales para el desarrollo del cerebro y ayuda a formar cómo el niño interactúa con su ambiente y alrededores durante toda la vida. O sea que esas 12 semanas son bien importantes. La siguiente. Disculpe, y la última está hablando del permiso familiar pagado. Y ahora de nuevo a los días de enfermedad, que son diferentes. Todos los trabajadores en California que trabajan 30 días o más en un año deben recibir un mínimo de 3 días pagados de enfermedad y seguridad. Eso es la ley, ¿no? No importa si uno trabaja debajo de la mesa, si no le pagan oficialmente, todo el mundo, si usted lo contratan aquí en el estado de California, tiene que recibir eso. Los días de enfermedad y seguridad pagados se pueden usar para nuestra propia enfermedad o para cuidar a un miembro de nuestra familia, incluido el diagnóstico o el cuidado del tratamiento de algo médico que ya existe o un cuidado preventivo. O sea, que puede ser como una vacuna o puede ser como un test antes de que usted tiene un dolor antes de que sepa de lo que es. Y también chequeos anuales que uno tiene que hacer. También se puede utilizar para buscar atención o servicios relacionados con la violencia médica. Eso es súper importante porque no se habla mucho acerca de esto y es algo bien difícil que le pasa a algunas personas en el estado y en todas partes. Entonces, si quiere buscar atención o servicio relacionado con la violencia doméstica, la agresión sexual o el acoso, usted también puede usar esos días de enfermedad y seguridad pagados. Por eso se llaman de enfermedad y seguridad. La siguiente. Son un poquito más acerca de estos días. Cubren 100% de nuestro salario regular. También llevan protección laboral, lo que significa que no le pueden a usted despedir porque quiere tomar uno de estos días. Uno de los requisitos para ser elegible es que usted como empleado haya trabajado por lo menos 90 días y haya trabajado en California durante 30 días y tiene el tiempo acumulado que necesita para su ausencia. ¿Eso qué significa? Hay una forma, por cada 30 horas que uno trabaja, uno acumula 1 hora de esta enfermedad pagada. Si, por ejemplo, es un empleo que no lleva muchos meses, quizás no va a tener acumulado más de un día de enfermedad. Lo que significa que sería 8 horas, ¿no? Entonces, si necesita tomar 2 días, quizás no va a tener suficiente tiempo. Una forma de saber cuántas horas uno tiene acumulada es viendo su talón de cheques o preguntándole a su jefe. Los empleadores no pueden negar las solicitudes de días de enfermedad pagados. ¿Qué significa esto? Que usted puede decir mañana, estoy enfermo y ellos no le pueden decir, tienes que venir a trabajar de todas formas. No, eso es por ley, lo tienen que dejar tomar ese tiempo. Y es importante que cuando diga que está enfermo, diga que quiere tomar su tiempo de enfermedad pagado. Un empleador no tiene que saber en detalle porque usted está usando sus días de enfermedad pagados, a menos que sea más de 3 días seguidos. Y debe notificar a su empleador lo antes posible cuando sepa que necesita usar sus días de enfermedad pagados. También si es una enfermedad que le pasa de repente o una emergencia médica, está bien si notifica a su empleador en lo que usted pueda. La siguiente. Otra cosa importante de saber es que su empleador no puede exigirle que busque a un compañero de trabajo para que le cubra su ausencia como condición para usar este permiso. O sea que esa es la responsabilidad de su empleador, de conseguir quien le cubra. Su empleador también no puede exigir documentación como una nota del médico como condición para usar este tiempo, a menos que se tome, como dije antes, más de 3 días seguidos. Usted también puede decidir cuánto tiempo pagado por enfermedad puede usar. Por ejemplo, si solo quiere usar mediodía. Por ejemplo,
tiene una llamada, está trabajando y su niño está enfermo y tiene que ir a la casa, pero es la mitad del día o es las últimas 2 horas del día, usted puede decir, solo quiero usar 2 horas de tiempo de enfermedad pagado. Lo que sí tiene que saber es que tiene que ser al menos 2 horas a la vez. Siguiente. Creo que ya te... Sí, ahora, entonces, ¿qué pasó con las horas de enfermedad por COVID-19? Siguiente, por favor. Bueno, como muchos de ustedes han de saber ya, sí tuvimos éxito este año en recuperar esas horas. Entonces, el proyecto de ley ahorita o la ley es SB 114, que son las horas de enfermedad pagadas suplementarias de COVID-19 y fue efectivo el 19 de febrero de 2022 y expira el 30 de septiembre de 2022. Siguiente, por favor. Entonces, un poco sobre la ley SB 114 cubre a todos los empleadores públicos o privados que trabajan en un lugar que tenga 26 o más empleados hasta 80 horas pagadas respecto al COVID-19. Comienza el 19 de febrero de 2022 y es retroactivo al 1 de enero del 2022. Está disponible hasta el 30 de septiembre del 2022 y puede pedirle a su empleador que le pague el tiempo en que se ausentó por un motivo cubierto entre el 1 de enero del 2022 y el 18 de febrero del 2022 que no haya sido pagado. Y también todavía puede calificar si estuvo ausente del trabajo debido a COVID-19 en el 2021. Y estas horas son adicionales a sus 3 días de enfermedad pagados que tenemos aquí en California. Siguiente, por favor. Entonces, como dije, hay 80 horas que pueden utilizar. 40 de esas horas son para los trabajadores por razones de cuidar de sí mismos. Si usted llega a tener COVID-19 o se necesita aislar porque tuvo contacto con alguien que tuvo COVID-19, para cuidar a un miembro de la familia que esté sujeto a un periodo de cuarentena o aislamiento o que tenga COVID-19. Y también es relacionado con la vacuna. Entonces, si usted necesita ir a recibir una vacuna, puede usar estas horas, o si necesita llevar a alguien a recibir la vacuna, también puede usar estas horas. Siguiente, por favor. Y las otras 40 horas son específicamente para trabajadores cuando el empleado da positivo por COVID-19 o un miembro de la familia a quien está brindando atención dio positivo por COVID-19. Entonces, si su empleador solicita ver los resultados de la prueba, usted debe poder proporcionar documentación que demuestre que usted o su familiar dieron positivo por COVID-19. Y un miembro de la familia incluye al hijo, padre, esposa, esposo, pareja de hecho registrada, abuelo, nieto o hermano. Y esta definición de familia es lo mismo por si necesita llevar a alguien a recibir la vacuna. Siguiente, por favor. Ahora le paso la presentación a Kiri para hablar sobre unas últimas protecciones que todavía nos hacen falta aquí en California. Gracias, Angélica. Entonces voy a terminar nuestra presentación hablando de 2 más proyectos de ley. Siguiente. Entonces, el primero es el proyecto de ley AB 1949 por el asambleísta Lowe. Y esa ley va a garantizar que los trabajadores de California puedan tomar hasta 5 días por duelo sin goce de sueldo, pero con protección laboral después del fallecimiento de un miembro de su familia.
Desafortunadamente, ahorita no hay ninguna ley que dé derecho a los trabajadores en California de tomar tiempo fuera del trabajo cuando fallece un miembro de su familia. Y desafortunadamente hemos visto la necesidad por esa ley durante la pandemia. Entonces, eso es otro proyecto de ley que vamos a estar apoyando el día 5 de mayo. Siguiente. Y el último proyecto de ley es el AB 2182 por la asambleísta Wicks y es para proteger los empleados de discriminación por responsabilidades familiares. Esa ley tiene dos partes. La primera parte requiere que los empleadores en California no discriminen en contra de los empleados por sus responsabilidades familiares. Por ejemplo, si alguien es madre o padre o si está cuidando a un miembro de su familia, esa ley requeriría que el empleador no le puede negar puesto de trabajo o promoción por estereotipos por sus responsabilidades familiares. La otra parte de la ley es para proteger trabajadores si la escuela de su niño se cierra sin aviso o si donde están cuidando a otro miembro de su familia se cierra sin aviso y va a requerir que los empleadores le proporcionen adaptaciones razonables en el trabajo para acomodar esta situación. Por ejemplo, si se cierra la escuela y el empleado tiene que llegar al trabajo un poquito más tarde que normal, o si tiene que cambiar de turno con otro empleado, o si es posible hacer su trabajo en casa y tiene que trabajar en casa temporalmente, esa ley requeriría que los empleadores hagan esos tipos de adaptaciones. Siguiente. Ok, entonces hemos llegado al final de nuestra presentación y creo que tenemos más tiempo y oportunidad para preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor, adelante si quiere decirlas en voz alta o si gustan ponerla en el chat. Hola, buenas tardes. Soy Ezequiel, organizador comunitario con el proyecto Místico Indígena. Por ejemplo, todo lo que está bien, muy amplia la información, pero ¿qué pasa si, si una persona se retira de lo que están haciendo, no le dan las, ¿cómo se llama? Disability o no le dan incapacidad y por unos ciertos 4 meses, ¿verdad? Y después se lo dan, pero su médico no lo proporciona las horas como incapacidad, ¿verdad? Porque hay casos también así que muchas las veces, en veces nos dicen, no, el doctor no lo da todavía hasta que falta unos 1 mes para dar la luz a la mujer, ¿no? Eso es lo que pasa. Y la razón de esta, la pregunta también otra, ¿no? Si los doctores o agencias como dan la información cuando uno no lo sabe, ¿verdad? Si le proporcionan la información, mira, sabes que ese es el tiempo que tienes para, ¿cómo se llama? Familiarizarte con tu hijo o si tienes esas cosas, ¿verdad? Más o menos, no sé si me entendí o no, me expliqué, ¿verdad? Bueno, lo que está preguntando es si el doctor no, quien dice no entrega su parte para la discapacidad de la persona que está embarazada. Sí, es la pregunta porque muchos antes, ¿verdad? Como antes, pues que estaba también trabajando, en otro trabajo, mucha gente a veces ya iban, ya faltando poquito unos 8 meses o 7 meses, todavía, iban a trabajar, como comentó hace ratito el compañero Anastasio, todavía los traen trabajando y no les quieren dar disability, pues también, porque ahí estamos arriesgando 2 vidas, la mamá y el bebé, ¿verdad? Que vaya a causar algo, se va a caer, se puede lastimar o anhelar pesticidas también ahí en el campo, los que trabajan en el campo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas. Y otra también,
Pues creo que entendí muy bien también esto también de, por ejemplo, si uno tiene algún familiar también que está enfermo, también puede agarrar también los días de enfermedad o los permisos familiar pagados, ¿no? Eso Sí, también. sí, entonces para su primera pregunta, yo sí recomendaría que hablaran con Legal Aid at Work, porque si la persona califica con todos los requisitos, legalmente puede tomar casi 4 meses por embarazo de discapacidad. Entonces, si le están rechazando este tiempo, yo sí recomendaría que hablaran con Legal Aid at Work. Como he mencionado, ellos son abogados y hacen el trabajo gratuito y podrían ayudar y más o menos averiguar por qué es que le están negando ese tiempo a las trabajadoras, porque como usted dijo, es la vida de 2 personas, la mamá y el bebé. Y sí agregué el número de ellos allí en el chat y lo puedo agregar de nuevo. Y para su segunda pregunta, si usted necesita cuidar de un familiar que tiene que estar dentro de la definición que hemos dicho, que por ahorita es hijo, hermano y mamá, papá, así puede cuidarlos aunque ellos estén, por decir, en otro país o estado. Por ejemplo, si mi mamá me necesita a mí ahorita, yo puedo ir al estado donde está ella, cuidarla, mientras sea elegible para estos beneficios. No sé, Katie, si quieras agregar algo sobre las preguntas que tenía Ezequiel. Otra de las cosas que No, también se me estaba oyendo también, disculpa. Otra, por ejemplo, si ya muchas de las veces el empleador también se los va negando, ¿verdad? Esos permisos familiar pagado. Pero el doctor también, hace ratito, ¿verdad? O el enfermero, lo que sea, no en la clínica, ¿verdad? Son las que van las mujeres también. Si tienen esa información para informar a la comunidad, pues. Esa es la última pregunta, gracias. No le entendí la pregunta. O si en las clínicas o doctores también les informan esos permisos familiar a la comunidad, que muchas las veces pues no lo sabemos, o no sabemos, si le informa también, se les comunica, mira, sabes que puedes aplicar esto y esto, no es beneficios también a la comunidad. Sí, estoy segura que unos doctores, unas clínicas tal vez sí comparten esa información, pero no puedo decir que todos lo hacen. Varias veces mucha de la gente no sabe y incluso ellos, los doctores o gente que trabaja en la clínica tampoco sabe sobre estos programas. Entonces, si ellos no saben, no pueden compartir esa información. Es donde se complican las cosas, ¿verdad? Y es algo que nosotros también estamos trabajando de tratar de tener más gente que sí está fuera en la comunidad, en las clínicas y así, que tengan esta información para que ellos puedan compartir con pacientes cuando están en el hospital, cuando están en la clínica, porque allí es donde ellos deberían de estar recibiendo mucha de esta información también. Sí, gracias. Sí, no, gracias a usted por su pregunta. No sé si alguna otra persona tenga más preguntas. Y si ya no hay preguntas o si sí tiene preguntas y quiere agregarla en el chat, nomás póngala, o si quiere mandarme un correo electrónico con sus preguntas, puede mandármelo a mí o a Katie y trataremos lo más mejor de contestarle la pregunta. Pero si ya no hay preguntas ahorita, continuaremos con la presentación y para que cada quien pueda ir a hacer lo que necesite hacer esta tarde. Siguiente.
Entonces, aquí tenemos otra página de web que es de nosotros, que es payfamilyleave.org, y esta página sí está en español y en inglés, y también aquí puede hallar mucha información sobre el permiso familiar pagado y el seguro por discapacidad y también las leyes. Entonces, si gustan, cuando comparta la presentación, aquí también lo tendrán ustedes. Siguiente, por favor. Y aquí, como mencioné al principio de la presentación, tenemos recursos. Entonces, aquí hay recursos que son para el permiso familiar pagado, recursos para nuevos padres, unos recursos del Departamento de Desarrollo del Empleo. Siguiente, por favor. Y recursos sobre los días de enfermedad y seguridad pagados. Y también tenemos un recurso sobre el cuidado infantil. Y creo que es todo. Siguiente. Sí, entonces aquí se termina la presentación. Muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Para el otro jueves tendremos el segundo entrenamiento donde habrá más práctica y también habrá un repaso sobre los proyectos de leyes que cubrimos hoy y ayudará para prepararnos para el Día de la Abogacía, que será el 5 de mayo, y esperamos que nos puedan acompañar para el próximo jueves y para el Día de la Abogacía. Y les deseo una buena tarde.